Bendiciones de lo alto, les habla el pastor Orlando Afanador Rueda. Seguimos hoy con la quinta lección de este viaje a través de la historia de la iglesia. Hemos visto varias lecciones, hoy es la quinta lección. Voy a hablar acerca de la Alta Edad Media, de todo lo que hemos transcurrido. Es bueno conocer la verdad porque la verdad os hará libres. La Alta Edad Media, ¿dónde comprende? Desde el cisma entre Oriente y Occidente, es decir, en el 1054, hasta que comienza la decadencia del papado en el 1303. La Iglesia Occidental estaba necesitada de una reforma radical y esta surgió por el fin entre las filas del monaquismo. De hecho, la reforma monástica comenzó antes del inicio de este periodo, con la fundación del monasterio de Cluny en el año 909. Luego vino la reforma cisterciense, cuya figura más notable fue Bernardo de Claraval en el 1090 al 1153. Debido a que surgió entre círculos monásticos, este programa de reforma tomó varias de las características del monaquismo, sobre todo en la insistencia en el celibato, la pobreza y la obediencia. Para algunos de estos reformadores, el ideal era hacer de toda la iglesia, al menos de una jerarquía, una vasta comunidad del estilo del monasterio. Pronto los elementos monásticos que abogaban por una reforma llegaron a ocupar el papado, con la cual apareció toda una serie de papas reformadores. Quien incitó a la reforma fue León IX en el año 1049 al 1054. Era una reforma intransigente, uno de los cuyos resultados inmediatos fue la ruptura con Constantinopla en el 1054, que marca el inicio de este periodo. Tras una serie de papas, en su mayoría reformadores, el movimiento reformador llegó a su cumbre en el papado de Gregorio VII en los años 1073 a 1085. Gregorio insistió en el celibato eclesiástico, lo cual causó revueltas y dificultades en varias partes. Además, condenó la sinomonia, es decir, la práctica de comprar y vender cargos eclesiásticos. Esto llevó a conflictos entre las autoridades seculares y las eclesiásticas, sobre todo entre papas y emperadores. El más grande de estos conflictos fue el que surgió entre Gregorio VII y el emperador Enrique IV en torno a la cuestión de las investiduras, es decir, quién tenía derecho a nombrar e instalar a los obispos y otros jerarcas eclesiásticos. Había ¿quién nombraba a los obispos? Si era realmente el emperador o era realmente Gregorio VII. El conflicto llegó a tal punto que el Papa excomulgó al emperador. ¡Wow! Y este a su vez marchó con un ejército hacia Italia. En el castillo de Canosa, Enrique se humilló ante Gregorio y este no tuvo otra alternativa que perdonarle. Pero esto no fue el final del conflicto. Las tropas imperiales invadieron Italia. Declararon depuesto a Gregorio e hicieron nombrar a otro papa en su lugar. Solamente ciertas circunstancias inesperadas salvaron a Gregorio de caer en sus manos. A consecuencia de este conflicto, Gregorio murió exiliado. El conflicto siguió tras la muerte de Gregorio. El emperador Enrique IV continuó su contienda con los papas Víctor III y Urbano II, el mismo que proclamó la Primera Cruzada. Parte de esta contienda era la insistencia en la legitimidad de toda otra línea de papas dóciles a las políticas imperiales.
acuerdo entre el papado y el Estado. Tampoco la muerte de Enrique IV le puso fin al conflicto, que continuó bajo su hijo y sucesor Enrique V. Y esto dio comienzo a las primeras cruzadas. Por fin, en el año 1122, llegó a un acuerdo mediante el Concordato de Worms. Fue también la época de las cruzadas, que comenzaron en el año 1095 y perduraron por varios siglos. Las causas de las cruzadas fueron muchas e incluyen tanto religiosos, económicos y políticos. La primera cruzada fue proclamada por Urbano II en el 1095. Su gran predicador fue Pedro el Ermitaño, que dirigió una primera oleada conocida como la Cruzada Popular. Después siguieron varios continentes militares, con cada cual por su camino. Tras 1000 peripecias y conflictos con el emperador de Constantinopla, tomaron la ciudad de Jerusalén en el año 1099. Este le dio orden al reino latino de Jerusalén, que se organizó al estilo feudal de Europa Occidental y continuó hasta la caída de Jerusalén en el 1187. La segunda cruzada fue proclamada cuando los turcos tomaron la ciudad de Edesa en el año 1144. Su principal predicador fue Bernardo de Claraval. Sus logros militares fueron prácticamente nulos. La tercera cruzada surgió a raíz de la noticia de la caída de Jerusalén en el año 1187. Sus principales líderes fue el emperador Federico I Barbarroja, el rey Felipe II Augusto de Francia y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra. En lo militar, solo logró la conquista de la fortaleza de Acre, pero Ricardo sí logró llegar a un acuerdo con el sultán Saladino que permitiría el peregrinaje a Jerusalén. La cuarta cruzada fue un desastre. En lugar de atacar a los musulmanes, tomó y saqueó a la ciudad de Constantinopla y estableció en ella el imperio latino de Constantinopla en el año 1204 al 1261. Esto exacerbó las suspicacias de los cristianos griegos hacia los latinos, y además debilitó todavía más el imperio bizantino, que fue restaurado en el año 1261. La quinta cruzada, en el año 1219, atacó a Egipto y solo logró tomar el puerto de Damieta, que fue retomado por los árabes 2 años más tarde. La sexta y séptima cruzada fueron dirigidas por el rey de Francia, Luis IX, San Luis, sin mayores resultados. Una de las consecuencias de las cruzadas fue el surgimiento de las órdenes monásticas militares. Además, las cruzadas incluyeron sobre la devoción de la época y sobre el comercio y la vida intelectual. Y fue también la época en que tuvo lugar buena parte de la reconquista española, el proceso de desalojar a los moros de la península. Los musulmanes habían ocupado buena parte de la península a partir del año 711. Córdoba llegó a ser la sede de un califato y dominó buena parte del norte de África, así como la península ibérica. Pero en los siglos XI y XIII, los reinos cristianos del norte aumentaron su poderío. A pesar de invasiones procedentes del norte de África, primero los almorávides y luego los almohades, los reinos del norte fueron creciendo. Al terminar el siglo XIII, solo quedaban los moros en el reino de Granada, que continuaban existiendo hasta el 1492. Puesto que España fue uno de los pocos lugares en los que el cristianismo occidental trató directamente con los conocimientos de los musulmanes,
le correspondió un papel importante en el gran despertar teológico que tuvo lugar en el siglo XIII. En parte como resultado de las cruzadas, hubo un gran auge en el comercio y a consecuencia de ellos aumentó en la población de las ciudades que eran por naturaleza centros de comercios. El dinero que prácticamente había desaparecido durante la Baja Edad Media comenzó a circular de nuevo. Con ello apareció una nueva clase de burgueses, es decir, citadinos que vivían del comercio y más tarde de la industria. Como respuesta a los nuevos tiempos, surgieron varias nuevas órdenes monásticas. Las más importantes entre ellas fueron los franciscanos y los dominicos. Estos produjeron un nuevo despertar en el trabajo misionero. El precursor de las órdenes mendicantes fue Pablo Baldo, fundador de los valdenses, quien fue rechazado y condenado por las autoridades eclesiásticas. San Francisco de Asís, que muchos conocemos, hijo de un comerciante que representaba a la nueva burguesía, se rebeló contra el nuevo orden, declarando que se había casado con la señora Pobreza. Reunió a su alrededor un número de seguidores y fundó también una rama femenina de su orden, las Clarisas. A diferencia de Pedro Baldo, logró que el papado, en persona de Inocencio III, sancionara un movimiento y pronto hubo miles de franciscanos en toda Europa. Santo Domingo de Guzmán, en España, fundó la Orden de los Dominicos, u orden de predicadores. Aunque la pobreza era también parte de su fundamento, esta orden difería de los franciscanos en cuanto desde el principio se dedicó al estudio como medio de refutar a los herejes, especialmente en los orígenes de la orden, a los albigenses del sur de Francia. Ambas órdenes crecieron rápidamente. Pronto hubo misioneros dominicos entre judíos y musulmanes, y los franciscanos llegaron hasta Etiopía, India y China. Pero los franciscanos tuvieron que pasar por una serie de divisiones y debates en torno a la cuestión de si la pobreza absoluta de San Francisco había abrazado y promulgado eran necesarias o no. Además se introdujeron en las universidades, donde llegaron a ser principales exponentes de la teología de la época, la teología llamada escolástica. La escolástica recibe este nombre porque fue una teología que se desarrolló mayormente en las escuelas y a la postre en las universidades. Entre sus precursores de esta teología de la escolástica se encuentran Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, los Victorinos y Pedro Lombardo. Anselmo fue el autor del famoso argumento ontológico para probar la existencia de Dios, argumento que sostiene que la existencia es parte de la misma de Dios, es parte de la misma de Dios, de la misma idea de Dios. Además produjo un tratado sobre la expiación en el que mostraba por qué Jesucristo tenía que ser Dios encarnado a fin de poder ofrecer satisfacción por el pecado humano. Pedro Abelardo, famoso por sus amores con Eloísa, fue el autor de una obra Sí y No, que influyó grandemente sobre el método escolástico. Los victorinos, es decir, residentes de la abadía de San Víctor en París, unieron los intereses intelectuales entre la mística y la contemplación. Pedro Lombardo escribió una obra, los 4 libros de sentencias, que fue el libro de texto y que comentaron los escolásticos. La escolástica se caracterizó entonces por un método que consistía en contraponer autoridades al placer opuestos y luego resolver las dificultades que esa aparente oposición causaba. Y se caracterizó también porque tuvo lugar
primeramente en las universidades, nuevos gremios de estudio que aparecieron en las ciudades precisamente en esta época. Esta teología tuvo sus máximos exponentes en Buenaventura, franciscano, y Tomás de Aquino, que era dominico. Bien pronto los dominicos y franciscanos se instalaron en las universidades, donde se distinguieron por su dedicación y erudición. En esta época, quiero decirte algo muy importante, que en esta época, wow, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, lo que ocurrió en esta época. En esta época, es decir, en el siglo XIII, el impacto de Aristóteles se hace sentir sobre la vida intelectual de Europa occidental. Desde tiempos antiquísimos, el occidente había dado por sentado que Platón era el filósofo por excelencia y la teología se había desarrollado dando por sentado. Pero ahora, procedente principalmente de España, la obra de Aristóteles hizo su entrada en el occidente y buena parte de lo que decía parecía contradecir mucho la teología tradicional. Frente al reto de Aristóteles, los occidentales adoptaron tres posturas. Algunos aceptaron casi todo cuanto Aristóteles parecía decir, aún a riesgo de abandonar la ortodoxia. Estos son los llamados averroístas latinos. Averroes, musulmán de Córdoba, había sido el gran comentarista de Aristóteles. Otro al tiempo que aceptaron algo de la nueva filosofía, insistieron en la teología tradicional y solamente aceptaban de Aristóteles lo que fuera compatible con esta teología. El principal exponente de esta posición fue Buenaventura, aunque hubo muchos otros que adoptaron esta postura. Unos pocos aceptaron la filosofía y se preguntaron si no sería posible reinterpretar la teología desde una perspectiva especialmente aristotélica. Quien más se distinguió por esta postura y quien por ello recibió una fuerte oposición de Tomás de Aquino. El crecimiento de las ciudades dio lugar a las grandes catedrales. El estilo llamado románico, que hasta entonces había dominado la arquitectura de la Edad Media, le cedió el lugar al gótico, que produjo las más impresionantes catedrales de todos los tiempos. La arquitectura románica, resultado de la evolución de las antiguas basílicas, era sólida y pesada. Las paredes se sostenían con grandes contrafuertes y los techos tenían forma de bóveda de canon, es decir, de medio cilindro. Y por lo pesado y grueso a las paredes, la luz era escasa. El contraste en la arquitectura gótica, trataba de hacer aparecer la piedra cada vez más ligera. Los arcos tenían forma ojival, es decir, el de un ojo, en lugar de paredes que sostenían sobre columnas. Esto dejaba pasar para amplios ventanales y por tanto la arquitectura gótica era más luminosa que la románica. Su propósito era apuntar hacia el cielo, hasta el punto que hubo catedrales que se desprobaron por tratar de ser demasiado verticales. Por último, fue también en esta época que el papado llegó al máximo de su prestigio y poderío en la persona de Inocencio III, en el año 1198 al 2016. Pero ya por fin, de este periodo del año 1303, se veía claramente que el papado estaba en decadencia. El desorden y hasta cisna que el papado había caído a raíz de sus conflictos con el imperio no cesaron, sino que fue elegido para Inocencio III. El imperio se encontraba entonces desorganizado y el papa pudo desarrollar toda una política internacional que pronto le hizo la persona más poderosa de toda Europa. En el propio imperio, Inocencio jugó un papel importante en la decisión de quién sería el nuevo emperador. Intervino además en Francia, Inglaterra, España y hasta en lugares tan lejanos como Islandia, Bulgaria y Armenia. Fue también durante sus pontificados que la Cuarta Cruzada tomó a Constantinopla
y así, al menos en teoría, la iglesia de esta ciudad quedó supeditada a la de Roma. Además, Inocencio III convocó al Cuarto Concilio Laterano en el 1215, que promulgó la doctrina de la transustanciación y que trató de dictaminar sobre varias otras cuestiones: la confesión, los judíos, los musulmanes, los valdeses, la Inquisición, etc. Los sucesos inmediatos de Inocencio gozaron todavía de algo de su prestigio, pero ya en tiempo de Bonifacio VII, octavo, en el año 1294 y 1303, se vio claramente que el papado se seguía proclamando su poder en términos antisonantes, pero estaba también en decadencia. Amigo y hermano, estamos viendo entonces cómo la parte monástica o la parte papal ha tenido un papel muy importante en la historia de nuestra iglesia. Dios me lo bendiga.